Bien, amigos, Jueves Agropecuarios, asociados como estamos con el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. El Ministerio nos aporta hoy un verdadero investigador, el ingeniero agrónomo Julio César Borbón. Él es un fitosanitarista que está a cargo como coordinador del programa de manejos integrados para combatir lo que es el One Long Bean. Eso se escribe H-U-A-N-G, Long, L-O-N-G, Bean, B-I-N-G. O sea, evidentemente una enfermedad asiática que está presente en la República Dominicana y que el ingeniero agrónomo Julio César Borbón nos va a identificar y a decir por dónde se encuentra y qué peligro significa. Buenos días. Buenos días. Profesional. Muchísimas gracias, buenos días. Aquí hay uno que está medio asustado, pero no sabía que existía. Explíquenos, háblenos un poco de la enfermedad esta que ataca a los cítricos, que nos da una mala noticia de que está en el país. Comencemos por su origen en nuestro país, o básicamente lo que nosotros denominamos la detección. Fue a finales del 2008, lo que significa que nosotros pensamos que puede haber estado ya en nuestro país 4 o 5 años antes, en función del ciclo de la enfermedad. Fue detectada por primera vez en la zona norte de nuestro país, particularmente en la zona de Puerto Plata, Luperón e Inver. Vino por mar. Sí. Es lo más probable de la sospecha que se tiene, que pudo haber sido un origen del área turística, de esos tipos de fruta que pueden haber traído, la hojita, acompañado de eso. Cuando se detecta la enfermedad, obviamente el Ministerio de Agricultura, mediante resolución, emite y declara la enfermedad como de importancia cuarentenaria. En función de esto, se hace un cordón fitosanitario en toda la zona norte, con el propósito de que la enfermedad pudiese avanzar mediante los materiales de propagación, si la producción en vivero y traslado de material a otra zona productora. Siendo honesto y franco, no fue muy halagadora el éxito de esta medida, dado que real y efectivamente no se pudo detener la enfermedad. Eso que estamos viendo en pantalla es parte de los daños que causa la enfermedad. Ustedes vieron la imagen anterior, provoca un amarillamiento de las hojas. Cuando la enfermedad conforme avanza, destruye totalmente la plantación, provocando la caída prematura de su fruto, que se quedan como una especie de alfombra debajo de ellos. El insecto que vieron con anterioridad se refería al insecto que transmite la bacteria, que es la responsable de la enfermedad One Long Bean de los cítricos. Estas son imágenes de los daños más avanzados que puede causar la enfermedad. Me cuestionaban de dónde viene, ya hacían referencia de la parte asiática y pueden ver el nombre de One Long Bean. One de amarillamiento, Long de enfermedad o de brote y Bean de enfermedad. Ya en esta parte de América también lleva el nombre de greening o amarillamiento, enverdecimiento irregular de la enfermedad. Es, como también comentaba, ataca todos los cítricos. Todos los cítricos. Absolutamente todo lo que conforman la familia de las rutáceas. Sí, ahí no hay excepción, incluyendo algunas plantas ornamentales que entran dentro de esa familia, que es el ejemplo del jazmín, que lo utilizan bastante como planta ornamental y para decoración de arreglos florales. Sí. Ahí están observando la diaforina, que es la responsable de trasladar el vector más efectivo que tenemos. ¿Y con qué se controla esa plaga? Muy bien. Actualmente no tenemos control efectivo para la enfermedad. En principio, no tenemos, pero hay. No tenemos.
No hay. Estamos hablando de toda la citricultura mundial, no tiene. No tiene. Déjeme explicarle, porque siempre hay forma y hay países que ya lo tienen. Tienen más de 10, 20, 30 años y aún tienen producción de cítricos. ¿Qué es lo que se está haciendo? En principio, la detección de la enfermedad, nosotros lo que se recomendábamos era la eliminación del árbol. Ahora mismo, como el árbol, ustedes pueden observar que puede durar en producción 3 a 4 años. No se está eliminando, pero sí se está produciendo planta sana para su reemplazo. Las personas siempre tienden a pensar en el control químico de la enfermedad. No se conoce ningún bactericida capaz de controlar la enfermedad. Ya está estando. Ni al animalito ese. Pero sí, una de las formas de controlar es a través de la diaforina cítrica, para reducir el más eficiente vector y consecuentemente los daños que pueda conseguir la enfermedad. En resumen, la enfermedad se minimiza los daños mediante el control de su agente vector. Ingeniero, dígame una cosa, cuando se tiró la cortina esta que... El cordón fitosanitario. Fue a partir, Puerto Plata, esa zona de Puerto Plata. ¿Dónde hay presencia? Porque nosotros tenemos una cantidad de cítricos, por ejemplo, una gran concentración en Villa Altagracia, donde están los frutales de Rica, por ejemplo. Nosotros no hemos visto presencia de ese tipo de esa... ¿No ha llegado por ahí? ¿O ha llegado? No. ¿Está ahí? De las 32 provincias que tenemos en nuestro país, está detectado en 28. ¿Qué? Y de la restante es... porque son provincias, por ejemplo, San Pedro, que no tienen una gran participación. No. Lo que en resumen, nosotros la tenemos en todo el país. Lo podemos afirmar con propiedad porque tenemos su agente vector, que lo he mencionado, diaforina cítrica, que es el más eficiente. Y ese agente vector lo tenemos aquí en nuestro país desde el 2001. Entonces, con la presencia del diseminador, ¿Qué significa vector? El que transmite la bacteria, que lleva la bacteria en sí, cuando ataca la planta. ¿Cómo apareció ese pajarito? ¿De dónde vino? El origen realmente no lo tenemos bien eficientizado, pero ese es el más eficiente. Cuando toma la bacteria, va al árbol sano y ahí la deposita. Entonces, ¿podemos acabar con ese pajarito? Eso sí lo hemos minimizado bastante y eso es una de las medidas que están utilizando particularmente los citricultores. Me hacía mención de la concentración de los cítricos. Nosotros tenemos alrededor de 32.000 hectáreas, ahora más de 500.000 de tareas en el país. Más de 500.000 de tareas aproximadamente en nuestro país. Y la gran mayoría, ya ustedes conocen, están concentrados en 3 o 4 grandes consorcios, que es el consorcio ubicado en Villa Altagracia, en el este, en Atomayor puntualmente, en la línea noroeste y aquí en la zona de Vallaguana. De ello, realmente todos tienen la presencia. En principio, comenzaron con la eliminación de los árboles enfermos, al punto tal que llegaron a eliminar alrededor de unos 70.000 árboles en los 2 primeros años. Ya hay manejo de la enfermedad y han hablado de eso. Yo no había es realmente serio. Y otro dato importante, que el incremento de la producción se le ha subido alrededor de un 40%. Y no solamente para República Dominicana, el costo de producción de la citricultura, ese dato lo pueden afirmar para todo Centroamérica y el Caribe. Perdón, ¿qué es lo que se ha incrementado el costo? El costo de producción de la citricultura en República Dominicana a partir de la llegada de la enfermedad. ¿Por qué? El mayor componente de este incremento está en el uso de los insecticidas para el control del agente vector o diaforina. Estoy oyendo eso. ¿Diaforina qué se llama? Diaforina cítrica. Parece una cucarachita. Exactamente. Ese monto está concentrado ahí porque recordemos que la citricultura de nuestro país, alrededor de 10 años atrás, era hasta romántica, en el sentido de que no utilizaban plaguicidas de ningún tipo. Lo más que llegaban era utilizar aceite agrícola para el manejo de una enfermedad foliar, que era la mancha grasienta. Entonces ellos convivían con esa enfermedad y simplemente con aceite agrícola. Ahí no utilizaban una gota de insecticida. Ustedes van hoy
Y fíjense cómo ha cambiado la cultura de lo que era control biológico netamente al control químico, pero aún más. No solamente se limitan al control químico con tecnología media, sino con alta tecnología. Pudiesen tener el ejemplo puntual de esos consorcios, ya han comprado helicópteros simplemente para la aplicación. Cuando usted habla de comprar un helicóptero, es alta tecnología y eso tiene un gran costo. Aquí ya se usa. Sí, lo están utilizando porque la concentración de los plaguicidas, y puntualmente en este caso los insecticidas, debe ser concentrada, de manera que cuando hagan las aplicaciones, la deriva no vayan a otras áreas y vayan a afectar lo que es la diaforina en la concentración básicamente de esos consorcios. El desarrollo y extensión de cítricos, la presencia de la enfermedad, o a pesar de ella, seguimos insistiendo en nuestro subsector citrícola. Sí, se continúa, pero ahora mismo el Ministerio de Agricultura lo que está promoviendo es la producción de plantas sanas. Recuérdense que la producción de plantas en la citricultura se hacía en vivero. Vamos a llamarle pequeños, informales y a campo abierto. Ya eso no es posible, dado la presencia del insecto. Entonces, lo que se está recomendando ahora es que esa producción de esa planta sea en vivero cerrado, pequeño. Y eso es lo que el Ministerio de Agricultura está haciendo. Eso contribuye a controlar la enfermedad. Para controlar la enfermedad. Bueno, no es para llevar al campo plantas sanas, porque de producirla en campo abierto, no hay ninguna garantía de que usted lleve al campo una planta sana. De hecho, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque ya tenemos la diaforina en toda parte. Interesante, mire por qué. Entonces eso quiere decir que aunque tengamos en una plantación identificada plantas ya enfermas, le podemos plantar plantas nuevas cercanas con la garantía de que esas se van. Previa eliminación de la planta, de la planta enferma y obviamente el control del vector. Ojo, fíjense que sigo insistiendo en el control del vector. Y una de las cosas muy importantes que se está haciendo a nivel del Ministerio de Agricultura es el levantamiento de cuáles son las áreas de plantaciones abandonadas o de mal manejo, o lo que también se le llama traspatio. Ustedes saben que en todo nosotros siempre tenemos una planta de limón y eso, para eliminarlo y con ello disminuir el efecto. Eso es efectivamente el efecto de la enfermedad. Uno de los síntomas visuales es el engrosamiento de la nervadura primaria. ¿Cuál es el consejo para los productores de cítricos en el país entonces? Porque aumentar el costo a esos niveles para una gran cantidad de pequeños y medianos productores de cítricos, eso es una situación. Es cierto, en el caso particular los viveristas han bajado su producción. Los viveristas. Sí. Los viveristas, porque ya no, como hay una resolución que impide el traslado y el manejo bajo una condición que no sea adecuada, pues ellos se han limitado a esa producción mínimamente. Estamos conscientes de que hay algunos casos que se está dando la producción. Entonces, es esperar el apoyo del ministerio que va a conformar unos viveros especiales para ubicarlo en diferentes zonas productoras del país, que es donde se van a producir esa planta antes de llevarla. Cuando se habla de manejo integrado y coordinación de esa acción, eso quiere decir que existe una estructura nacional que ha fomentado el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo usted la identifica? Sí, lo de manejo integrado básicamente lo visualizamos, que no es un control único. Lo de integrado es que van algunas acciones además del control químico. Es decir, el manejo cultural real y efectivamente debe estar conllevando la limpieza de todas las zonas que están en producción. El control biológico, porque hemos hablado del control químico, pero ese plaga también tiene algunos agentes biológicos que la pueden controlar. Ahí viene de lo de integrado. Y lo que nosotros también llamamos el manejo legal, acogerse a las disposiciones legales que hay para ver cuáles son las zonas que están establecidas y autorizadas para la producción de esta plantación. ¿Desde cuándo existe este plan así conformado? Inmediatamente aparece la enfermedad a finales del 2008, es decir, septiembre, octubre,
el Ministerio de Agricultura emitió su resolución ya en noviembre, diciembre. Ese plan está ¿Qué tiempo tiene establecido usted ligado a esta acción? desde que apareció la enfermedad, desde ¿Y 2008. cuántas personas fitosanitaristas hay En el programa, en el programa? en el programa hay alrededor de 14 personas directamente involucradas. Distribuido por todo el país, Sí, lógicamente. sí, obviamente. Esa es la estructura alrededor del cual se conforman toda la estrategia para el manejo de la enfermedad y ver la experiencia de otros países. El recurso fundamental para esa estructura, ¿cuál es? Movilidad, insecticida, no sé, laboratorio. Bueno, lo tenemos conforme a lo que es el diagnóstico y el monitoreo de la enfermedad. Estamos siendo asistidos por el CENTA del IDIAF. Qué suerte que tenemos una infraestructura de recursos logísticos y la capacidad humana para la detección de la enfermedad, y ya lo que conlleva la erradicación de la enfermedad y las aplicaciones para el control de manejo se hace directamente a través del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. Finalmente, hay dos grandes zonas citrícolas del país. El Cibao Central, toda la zona Villa Altagracia, alrededores. Exacto. Y el este. Y el este. Alto Mayor y alrededores. ¿Cuál de las dos está libre del famoso One Long Big? Ninguno. Ninguna. Actualmente el país Todos estamos está infectados. lleno o está realmente afectado por la enfermedad. Está diagnosticada en todo el país. Ellos lo único que sí están haciendo un manejo adecuado de la enfermedad mediante el establecimiento, por su capacidad económica que tiene, de poner unos viveros para la producción. ¿Dónde de se plantas. origina? Dijo, En la parte de Asia y ya. Pero ya aquí en América estamos conviviendo con ella desde el 2004, cuando aparece en Brasil, 2005, en los Estados Unidos, particularmente en la zona de la Florida. En Cuba, ya en Cuba la citricultura avanzó a niveles que parte de los árboles de la eliminación lo están utilizando para carbón. Hasta ese nivel se ha llegado a alguna región. Pero se puede convivir y vamos a convivir con la enfermedad. Eso no significa de ninguna manera la desaparición de la citricultura dominicana. Que por cierto, ¿qué porción del mercado de consumo local suple la citricultura dominicana para allá irnos? Toda la demanda nacional prácticamente nosotros la suple acá. La producción local. ¿Y hay dos grandes. ¿Para exportación? Hay exportación, pero la gran mayoría, como ustedes es de su conocimiento, hay para jugo concentrado, usted lo ve en el mercado, y para fruta fresca, el mercado local. Lo suple la producción nacional. Más 5 de millones que nos visitan, es de 15 millones. Sí, se suple el mercado local. Y en la que se tiene como costumbre. Ya viene incluso como pulpa, oíste, Pepe, como pulpa, los jugos en pulpa. Mire, señores, agradecemos muchísimo. Se ha avanzado mucho en la citricultura. Al ingeniero agrónomo Julio César Borbón, fitosanitarista del Ministerio de Agricultura, que está al frente como coordinador para preservar la del programa de manejo integrado contra la enfermedad One Long Bean, que afecta a todos los cítricos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasa que hay que hacerle espacio rápidamente a don Paino. Ahí está Paino, sí, con su asistente. Con su socio. Entonces a estos dos señores hay que hacerle espacio rápidamente. Para voces de la naturaleza. Para voces de la naturaleza. Así que nosotros nos despedimos y agradecemos mucho al ingeniero y al Ministerio de Agricultura que nos ha facilitado esta información. Regresamos mañana.